Quería hablar con Martín Ayerbe de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, porque estamos entregando cuestiones que son esenciales a nuestra vida. Y ayer entregamos parte de nuestra soberanía, con la votación, con el sentido de la votación. Y Martín, que tiene un espíritu nacionalista como pocos, pero es en serio, porque además lo practica, no lo declama, lo practica, ¿sí? Y está intentando de construir con mucho esfuerzo precisamente un espacio donde puedan ponerse de manifiesto todo este tipo de cosas. Por eso le pedimos que habláramos nuevamente hoy. Martín, ¿cómo estás? Bien, Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Eh, Te llamé ayer para que habláramos de esto, porque me parecía que lo que todavía no se había votado cuando te llamé para decirte que habláramos hoy, ¿sí? Porque yo estaba totalmente convencido, luego lamentablemente, es decir, todo esto quedó en evidencia de que la votación iba a ser favorable a los intereses del presidente de los argentinos, que no son los tuyos ni los míos, y que por lo tanto íbamos o estábamos en camino de un nuevo traspié que pone en una situación muy compleja cuestiones que son básicas, como el agua, ¿no? Ayer lo hablamos, pero ahora ya tenemos el hecho como consumado. Tenemos un hecho consumado, por lo tanto, frente a esto tenemos que ver cómo nos acomodamos. Y me interesaba conocer tu opinión al respecto, Martín. Bueno, volvemos a recordar que la discusión sobre los glaciares es una discusión sobre el 0,3% del territorio nacional. Estamos hablando de que esos 17.000 cuerpos de agua, con sus áreas glaciares y periglaciares, ocupan no más del 0,3% del territorio nacional. Es decir, que es un tercio del 1%. La explotación minera en la Argentina que se viene realizando con la ley de glaciares vigente hasta el día de ayer, permitió que la explotación minera se realizara en todas las provincias argentinas con enormes ganancias para los ingleses y los yanquis principalmente, porque las empresas canadienses, australianas, neozelandesas o sudafricanas en realidad son subsidiarias de los ingleses y de los norteamericanos. Entonces, vamos a poner un ejemplo que queda claro respecto a los hechos históricos de la Argentina. Sí. En 1995, la Argentina fue calificada por la International Investment Conference como uno de los países más interesantes para realizar inversiones de riesgo en minería, considerando la legislación vigente, los incentivos y las condiciones políticas y económicas existentes en ese momento. La ley 24.196 es la actual ley que regula el Código Minero y que está, por supuesto, que vinculada a este tema porque la dirigencia política argentina, la del oficialismo de Milei y la de la oposición kirchnerista, está planteando el tema estrictamente como un tema económico. Pero esto no es solamente así. Vamos a ver los dos campos en los cuales esto se desarrolla. Un campo que es la explotación minera y otro campo que es la soberanía territorial. Sí. En el caso de la soberanía territorial, una de las cuestiones que podemos observar es que si la explotación minera se viene realizando desde la década del 90, hace ya 35 años, con enormes ganancias en metálico para Inglaterra y Estados Unidos. El 50% de la plata que se extrae del país sale de Santa Cruz, del macizo central de la meseta patagónica de Santa Cruz. Y el 85% de la plata que sale de la Argentina se extrae también de Santa Cruz, del mismo macizo, en el cual no se ven afectados los glaciares. Quiere decir que los grandes negocios del oro y la plata en la Argentina no están vinculados a los glaciares. Entonces, evidentemente tenemos que observar
que la cuestión de los glaciares es una cuestión vinculada al agua como no solamente recurso estratégico, sino que toda la civilización en todas partes del mundo se ha desarrollado en los cursos de agua o en las orillas, en el mar. Sí, Si nosotros miramos, por ejemplo, a la India es un país que está principalmente poblado y muy poblado, son más de 1.100, 1.200 millones de habitantes en la India. ¿Y dónde se concentra esa enorme población? En sus costas. En el centro y norte de la India no hay mucha población, no hay mucha concentración demográfica, porque la concentración está en las costas, donde está el agua y donde están los alimentos. Entonces, los alimentos de origen vegetal y los alimentos de origen animal están vinculados a las fuentes de agua. Entonces, quien domina los cursos de los ríos, domina el territorio. sí, Evidentemente, hay que observar que así como en la década de 90 se privatizaron las empresas vinculadas al servicio de agua, como es Agua y Energía, se entregaron y se desmantelaron las áreas vinculadas a los institutos, el Instituto Nacional del Agua, que sí, sigue existiendo en la Argentina, pero no tiene presupuesto suficiente ni presencia territorial adecuada, y se han entregado las represas hidroeléctricas, que han sido obras construidas por el Estado empresario argentino y que han sido entregadas eh, sin ningún beneficio para el país a manos extranjeras o privadas. Tenemos que ver que lo que hay atrás de la ley de glaciares es la entrega del agua a Mekorot de Israel. claro, Esto ha sido realizado por Guado de Pedro, así es. que fue el ministro de Interior de Alberto Fernández de Kirchner, Sí, 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 y un hombre de la cámpora, de la más absoluta confianza de Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, sí, sí, tal cual, es exactamente así. porque nadie puede pensar que Guado de Pedro es un libre pensador. No, 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 la caracterización es correctísima, ¿está bien? Claro, claro, vos no podés decir, no, mira el tipo es un tipo que cayó, es un paracaidista. No, no, está bien, bien entramado en el esquema de poder del kirchnerismo y en el esquema de poder de la victimización de su política de derechos humanos, con lo cual cree que tiene un escudo de impunidad que no lo van a tocar, pero va a ser también condenado por el pueblo argentino por la entrega de la soberanía nacional. Entonces, dado que se entregan los cursos de agua a Mekorot, ¿qué le falta a Israel para tener dominio de esos cursos en la Argentina? Los glaciares. Los glaciares que son el inicio de las cosas. Sí. Los glaciares son el inicio de las cosas. Si nosotros observamos el inicio del Amazonas, Es decir, déjame ver si interpreto bien. sí, Lo que pasó ayer es la consolidación de lo que ya había empezado antes con Guado de Pedro y claro, que era necesario que precisamente se pudiera dar de esta forma para consolidar la entrega que, bueno, que ya se había generado, ¿no? claro, porque cuando vos observás, por ejemplo, el inicio de las fuentes de agua, de los Sí, cursos de agua, tanto del Amazonas como del Amazonas que desemboca a la altura de Belén en Brasil, en el delta del Amazonas, en el norte brasileño, y el Orinoco, que es la otra cuenca de envergadura que desemboca en Venezuela, donde nacen, donde se origina el río Amazonas y donde se origina el río Orinoco. Bueno, en un glaciar en el Ande peruano. claro. En el Ande, del otro lado del Ande, del lado amazónico, no del Pacífico, sino del lado amazónico del Ande, hay un cuerpo de agua, hay una masa de agua que por condensación ambiental y por el frío de ese lugar genera las condiciones para que haya condensación sobre la roca y esa roca va goteando y da inicio al curso de agua. Por supuesto que el caudal del Amazonas y el caudal del Orinoco
no provienen del goteo solamente, sino de la condensación de la selva y de otros afluentes que confluyen. Sí. Nosotros tenemos que poner el principio, el alfa del río, allí está. Entonces, eso es un fundamento no menor para poder comprender las cuencas exorreicas que tienen origen en el Ande, ¿Qué significa exorreicas? aquellas que nacen al interior del territorio en el Ande y desembocan en el mar. Sí. Desembocan en el mar. Las cuencas endorreicas son aquellas que desembocan en alguna laguna hacia el interior, ¿no es cierto? Entonces, como pasa con el río Hondo, viste que se ha vuelto a inundar Tucumán, está lloviendo Sí, mucho. sí. En enero, llovió en febrero, en marzo el 15 de marzo hubo una inundación terrible que arrasó. Entonces, hay desbordes en el norte que afectan a la zona de Tafí. Tafí está arriba, pero los que viven abajo de Tafí Sí. están por dos ríos, el Medina en el norte y Estamos en el hablando de Tucumán, ¿eh? Tucumán y en el sur ocurre lo mismo con el desborde de, del río, no recuerdo ahora, no me sale, pero eh, lo que sucede allí es que esos ríos que son confluyentes al río Sali, que es el colector, desembocan en Río Hondo, Sí. en el embalse de Río Hondo. Eso es una cuenca endorreica. Bueno, para meternos un poco en el tema, porque es lindo conocer, es lindo saber. Acá Matías me dice, nosotros tenemos terrible cuenca endorreica en Mar Chiquita, Mm, el mar de Ancenusa, mm, el mar Aral de Suramérica, hay que cuidarlo mucho, ¿sí? muy bien, es lindo Matías saber. Bustelo, ¿sí? La Vasca Cortaberría es geógrafa, estos Ah, temas bien, los domina muchísimo, claro. yo aprendo, le pregunto a la Vasca me explica, me da Pero panorama. yo a lo que voy, Martínez, más allá de lo que represente en cuanto a volumen, esto que vos estás diciendo, lo que sí yo quiero manifestar, y me parece que estaba en lo correcto cuando se me ocurrió que debíamos empezar el programa hablando con vos, es que lo que estamos haciendo es entregando soberanía que se empezó a entregar cuando Mercorot se hizo cargo del agua en determinadas provincias a partir de la negociación con Guado de Pedro en pleno gobierno kirchnerista, y esto de alguna manera es lo que termina de consolidar esa entrega. ¿Está bien Claro, planteado así? está muy bien planteado Alberto, esto hay que verlo, no hay que temer. Los compañeros nacional justicialistas, los compañeros peronistas, esto lo tienen que observar objetivamente, esto es parte de la realidad, esto no es un posicionamiento de una corriente política, no es una opinión, no es una cuestión de carácter ideológico o un debate interior No, no, doctrinal. es un dato de la realidad. Es decir, digo, lo menciono porque, por otro lado, y esto más yo lo he podido corroborar con gente que vive en la Patagonia, en nuestro país. Todos los días están llegando israelíes que se van afincando en el sur de nuestro país. Vos te encontrás con esto. Es decir, vos decís, guarda, mirá lo que están haciendo estos tipos. Le están entregando el agua, le están entregando territorio, porque además encima nosotros no le pagamos a los jubilados, pero le pagamos pensiones a los israelitas que vienen a fincarse en nuestro territorio, en el sur de nuestro territorio. Digo, estamos ante una entrega que es brutal, Martín. Es Sí, decir, sí, esto después lo vamos a ir viendo, cómo la concepción apocalíptica del sionismo, de los hebreos, sí, eh, busca, busca forzar el final de los tiempos, busca quemar Israel. Fíjate que se ha hecho un alto el fuego porque Estados Unidos no puede doblegar la voluntad de los iraníes, se ha dado un cese al fuego y ¿qué ocurre? Israel pudre el cese al fuego.
hay un cese al fuego. Estados Unidos, más allá de que Donald Trump se presenta, es otro Mr. Capo, ¿no? Donald Trump se presenta como el gran ganador, el Sí, winner norteamericano. No ganó nada, no ganó nada, no ganó nada. Les ha salido carísimo, además, esta aventura, y tiene el frente interno complicado. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, ha tenido que aceptar las condiciones que Irán puso al cese al fuego. sí. No lo reconocen los yanquis. Los yanquis dicen que Irán se rindió, pero resulta que No, no. no, no, no. Eso no es cierto. Los yanquis tuvieron que aceptar las condiciones que les han puesto los iraníes. Entonces los iraníes, en total dominio del estrecho de Hormuz, van a dejar circular la flota internacional, porque Estados Unidos quiere vender las cosas cambiadas. Entonces quiere decir que ellos han liberado el estrecho de Hormuz a la navegación, cosa que no es así. El estrecho de Hormuz estaba libre a la navegación internacional y también lo navegaban otras banderas extranjeras y lo navegaban las banderas de esos estados inventados por los propios yanquis en el Golfo Pérsico, que son esos países como Emiratos Árabes Unidos, Omán y todo eso. Eso no existe, eso no son ni naciones, no son países, no son culturas, no son nada eso no es nada, esos son inventos de los yanquis, como los miles de republiquetas que han creado en África, como Liberia, otro invento más, o o las republiquetas que han creado en Centroamérica, porque nadie puede creer en la existencia trascendental de Honduras. Son todos desprendimientos de México. Es lo mismo que Panamá. Nadie puede creer en la trascendencia, en la historia de Panamá. Panamá tiene trascendencia por su estrechez y el canal que une los dos Claro. grandes Es decir, océanos. sin el canal Panamá sería una entelequia, una abstracción, no sé cuál. Panamá ha sido creada por eso, porque en realidad si no es parte de la Gran Colombia. Y la Gran Claro. Colombia es Venezuela y Colombia. Venezuela, Colombia y Panamá son una única nación. Bueno, entonces, eh, por eso hay que pensar en estos términos para ir a la unión de la patria grande, que significa también, bueno, la Argentina. Y la Argentina sola, y no, la Argentina tiene que ir unida a sus hermanos. Nosotros nos tenemos que unificar con los con Uruguay, con la banda oriental, nos tenemos que unificar con el Paraguay. Nosotros nos tenemos que unir fuertemente. Entonces, porque tenemos lazos, vínculos muy, muy profundos. Entonces, volviendo a el tema del estrecho de Hormuz, ¿qué ha ocurrido? Cuando los yanquis se tienen que aceptar este pliego de condiciones de los iraníes, ¿qué hace Israel? ¿Qué hace Israel? Israel es quien conduce a Estados Unidos, porque hablar de Israel o de Estados Unidos es hablar de lo mismo, son Sí. intercambiables los dos. Pero los israelíes conducen a los norteamericanos. El pueblo norteamericano ahora está empezando a observar que Israel no es su aliado, sino que Israel es su enemigo. Lo está empezando a ver. Está empezando a ver grandes porciones del pueblo norteamericano, está empezando a ver que Israel es su enemigo. Entonces, claro, Y grandes porciones del pueblo norteamericano está absolutamente en contra de todo lo que Trump ha claro. decidido en relación a todo este conflicto inventado precisamente con la intención que vos estás manifestando, ¿sí? Entonces, como el pueblo empieza a ver esto, ¿qué ocurre? El imperialismo internacional del dinero, que es el mismo que asesinó a John Fitzgerald Kennedy, por Sí, el solo hecho de sacar un billete. Fíjese la audiencia, búsquelo en Google, busque en sí, Internet, que John Fitzgerald Kennedy saca una nota federal que, a diferencia del billete que se emite por la Reserva Federal, que está en manos del imperialismo internacional del dinero, de los hebreos, tiene un sello rojo. Es un dólar verde con un sello rojo. sí. Ese dólar verde con sello rojo recuperaba para el pueblo Para, norteamericano para que me fijo, porque yo solamente uso dólares, ¿sí? su soberanía monetaria. Acá está, tenés razón, sí, sí,
Tiene acá el sello rojo. De Kennedy, es un billete verde, fíjense que está en internet, lo ponen. Sí, es así. Sí. Es un billete verde con un sello rojo. Bueno, con eso se comió unos cuantos tiros que después lo disfrazaron de una bala mágica, como que hubo un tirador que tiró con un fal desde una ventana y que la bala pegó la vuelta por todo el cuerpo de Kennedy. Le metieron unos cuantos corchazos. Sí. Entonces, eso es lo que ha demostrado de lo que son capaces quienes manejan los bancos que manejan la Reserva Federal, que pertenecen al imperialismo internacional del dinero y que son el poder del Sanedrín de Israel. Porque los sacerdotes que ellos tienen no son como los nuestros, que son austeros, que viven en cierta carestía, que son humildes, que supieron usar sotana, ¿no? Como muchos que hoy se ordenan en las vocaciones quisieran volver a usar sotana. Qué lindo sería. Porque muchos lo quieren. Para un poquito, Martín. Los sacerdotes son más parecidos a especuladores. Contestame esto, porque René Morales me dice, pregúntale a Yerbe si es antisemita o antisionista. Si es antisemita, ¿qué va a hacer con los vecinos hebreos de Villa Crespo, de Once, de Flores? ¿Qué piensa de los hebreos argentinos? ¿Los considera argentinos? ¿Sí? No, es una pregunta que no corresponde, es una pregunta que solamente puede hacer la DAIA, no corresponde. No reconocemos a la DAIA como autoridad argentina. No reconocemos a la DAIA como autoridad, no tiene potestad sobre nosotros en la Argentina. Entonces, continuando con esto, el que sabe entender, entiende. Y el que quiere manipular, manipula. Pero nosotros no hacemos. Pero no importa, es decir, yo te lo leo simplemente para que vos tengas chance de poder responderlo, ¿está bien? Nada más. A la DAIA presente con sus buches, como en todas las reuniones. Entonces, volviendo a esto, ¿qué tenemos que observar? Que Israel acaba de pudrir este cese al fuego, este alto al fuego, acaba de pudrirlo bombardeando el Líbano. El Líbano, viste, la liga siempre, es una cosa terrible. Sí. El Líbano la liga siempre. ¿Cómo los castigan? Porque no es solamente la franja de Gaza, Palestina, es el Líbano también, que es permanentemente atacado por estos criminales. Entonces, por eso han destruido el cese al fuego y Trump lo tienen agarrado de las pelotas. A Donald Trump, que la va de canchero, de sobrador, de winner, de Mr. Capo que se las sabe todas, lo tienen agarrado de las pelotas. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que cometer un error político de buscar alinearse con Donald Trump. ¿Quién se le puede ocurrir? Todos estos planteos con respecto a la política de Donald Trump en la Argentina no van más, se acabaron. Volvamos a la minería. ¿Qué ocurre con esto? Así como nosotros vemos que Israel busca quemar Medio Oriente, ¿para qué? Para realizar su escatología materialista. La escatología materialista de los hebreos lo que busca es alcanzar un fin de los tiempos, con lo cual destruir Medio Oriente, destruir las fuentes de energía de Medio Oriente, generar desabastecimiento de energía en el mundo y desabastecimiento de alimentos, porque la actual agricultura, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la actual agricultura es en base petróleo. La agricultura depende del petróleo porque depende de los fertilizantes de origen petrolero. Para un poquito porque se ha producido un debate. Es decir, yo voy a responder por Martín Ayerbe, René Morales, porque Martín no tiene ningún problema con los hebreos argentinos. Es decir, olvídate, no va por ahí. En Argentina hay hebreos. Sí, claro que hay hebreos. Martín no está en contra de los hebreos. ¿O sí? Mira, si nadie habla de ellos. No, por eso digo, decir, no entremos a no son más que nadie, que no vengan a hacer ninguna del show que hacen, porque ellos no son más que nadie y no tienen mayor importancia para nosotros. Claro.
comunidades mucho más importantes como es la comunidad paraguaya. Acá tenemos comunidades alemanas en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, los alemanes del Volga y otros que han venido. Esas comunidades son de mayor importancia para nosotros. Los italianos, 14 millones de tanos vinieron a la Argentina. Pero Imagínate. claro, es decir, yo soy descendiente, mis abuelos eran italianos, ¿me entendés? Es decir, Hay en la Argentina 14 millones de trombetas ahí. claro, por eso digo, es decir, tenemos que ir por... Los vascos hicimos la mitad de este país. No, lo que pasa, ¿sabes cuál es el tema? Que, es decir, este gobierno de mierda que tenemos, ¿me entendés? Claro. Que nosotros posibilitamos que fuera, está haciendo un desastre absoluto con cosas que son decisivas para los argentinos, y lo único que hace es no solamente desintegrarnos, sino que lo que provoca es enfrentarnos, llevarnos a situaciones inútiles, degradarnos en nuestra calidad de vida, todos los días, es decir, quitarnos algo que nos pertenece, llenarnos el país de gente subsidiada que viene a quedarse con lo que un argentino, a lo que un argentino debe renunciar. Digo, hay... es una... ¿Sí? Entonces, por eso, viendo que ellos en su teología materialista o en su materialismo teológico buscan una patología con la cual quemar Medio Oriente y venirse para acá, tenemos que estar listos para repelerlos, con todos los medios que contemos. Volviendo a la parte minera. Sí. Porque vimos que esto se compone por dos elementos. Un elemento vinculado a la ocupación territorial, la soberanía y la defensa, y otro elemento que sí es de carácter económico y estratégico. ¿Por qué? Porque en la explotación mineral, en la actual electrónica, hay componentes que antes no tenían demasiado valor de uso, pero sí ahora lo tienen, de uso y de campo. Entonces, en este caso, el oro y la plata no se utilizan solamente como reserva en la finanza o como objeto de adorno, una cadenita, una pulserita de oro, una medallita, sino que se utilizan para la electrónica. Los componentes de las computadoras, de los equipos de telecomunicaciones, utilizan oro y plata en sus circuitos. Lo mismo con respecto a otros minerales metálicos de la tabla periódica que encontramos en la franja de abajo, los lantánidos y actínidos. Los lantánidos y los actínidos son metales que podemos encontrar en ellos, por ejemplo, el neodimio, que se utiliza para hacer los imanes más poderosos que hay. Y otros elementos que se utilizan para la fabricación de electrónica, de semiconductores. Eso es lo que se llama tierras raras. Sí. Los minerales no se encuentran en una veta como el oro o la plata, no están en una veta. Están mezclados en la roca con otros minerales. Entonces, cuando se hace el refino, se van sacando pequeñas porciones de esos minerales a través de distintos procesos de refinado, de lixiviación, procesos magnéticos, procesos de explotación y demás, con los cuales se obtienen un montón de recursos, que es lo que está saliendo de la Argentina, y nosotros no nos enteramos porque ellos hacen una declaración jurada que les permite, y aquí sí volvemos ya al plexo minero, la ley 24.196 que hay que derogar porque es el código minero, que además perjudica a las provincias porque no les permite cobrar regalías más allá del 3%. Del 3%. Sin control absolutamente de nadie, por otro lado, porque las mineras declaran lo que quieren, nadie controla absolutamente nada y de eso se llevan, es decir, lo único que regresa es un 3% que hoy creo que a partir de algunas modificaciones que se hicieron es menos todavía, ¿sí? Entonces nosotros en eso, ¿qué tenemos que observar? Que cuando constituyamos un gobierno nacional justicialista, Dios quiera que sea en esta próxima, y si no será cuando tenga que ser, vamos a derogar este código minero, esta ley 24.196, y vamos a reunir en un consejo minero argentino a todas las provincias argentinas, porque en todas se puede hacer minería, no solamente en la cordillera, en todas las provincias se puede realizar explotación minera,
y las vamos a reunir para crear una nueva ley, un nuevo código minero, para que las provincias puedan pasar de cobrar solo por la concesión de la explotación, pasar del 3% al 15%. Le vamos a multiplicar por 5 los ingresos a la provincia. La provincia va a participar con no menos del 15% y de ahí para arriba de acuerdo a la explotación. Y vamos a poder realizar la creación de empresas conjuntas, provinciales, nacionales, para que la provincia tenga el aporte de capital de la nación para poder hacer su propia explotación por sí misma y hacer su propio refino y montar sus propias fábricas para fabricar baterías de litio, para fabricar, poner las lingoteras de oro, de plata, de paladio, de metales especiales, con un nuevo código minero que vamos a sancionar de manera conjunta en una gran asamblea provincial, federal, con un gobierno nacional justicialista. Con esto, la ley 24.196 fue modificada por la 24.296 del 93, que incorporó bajo el régimen a la piedra partida. La 26.161, que define el valor de boca de mina, y la 25.225 del 99, que incorpora al Código de Minería el arsénico, el cuarzo, el feldespato, la mica, la fluorita, los fosfatos, las calizas, el azufre y la waldesmita, y la ley 25.429 del 2001, que amplió y actualizó el régimen de inversiones, los alcances de estabilidad fiscal, el avalúo de las reservas y la exención de gravámenes. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo mención a todas estas leyes, tome nota los presentes en este streaming de San Luis, en este gran encuentro que tenemos en el chat, tomen nota de esto, léanlo por sí mismos, estudienlo, ponen en el portal Infoleg o en cualquier buscador estas leyes y le va a aparecer los alcances que tiene, porque necesitamos estar en un estado de conciencia superior al que tenemos para poder defender el recurso argentino y la ocupación del territorio. Entonces, voy a describir 2 o 3 cositas, Alberto, como para ver cuál es el mal que se obra a partir de este plexo jurídico. Las actividades comprometidas por la ley 24.196 del año 93 son la prospección, exploración, desarrollo y preparación y extracción de sustancias minerales, los procesos de trituración, molienda, beneficio, peletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserradero, tallado y pulido, ilustrado en función de la disponibilidad de infraestructura necesaria. O sea que regula todo, desde la explotación en la piedra hasta el pulido de esos mismos metales, ¿no? Hay un montón de procesos como es el de sinterización, peletización, briqueteo, que son procesos técnicos que nosotros manejamos porque además estamos involucrados en la actividad, pero con un poquito de estudio se alcanza a conocer y a manejar. Esta ley es una ley marco que luego se compone con otras adendas, que son: los emprendimientos mineros gozan de estabilidad fiscal por el término de 30 años contados a partir de la fecha de presentación de sus estudios de factibilidad. El tipo presenta un estudio de factibilidad, se hace de la explotación de la mina y durante 30 años tiene estabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que ejerce un derecho por encima de los derechos de todos los criollos. Sí. Los tipos que hacen explotación minera están por encima nuestro. Entonces se rompe la ley no escrita de la Argentina, que nadie es más que nadie. No, ellos sí son más que nosotros. Porque nosotros, por realizar otra actividad, como por ejemplo la ganadería, que no es contaminante, que no agota el recurso hídrico, que no envenena las fuentes de los cursos de agua, y que además da proteína animal de máxima calidad a los argentinos, la ganadería no goza de estabilidad fiscal por 30 años. Ni nadie, ni la producción de leche, ni nada. Entonces, cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal que parte de las provincias y los municipios
dará derecho a los inversores perjudicados a reclamar ante las autoridades nacionales o provinciales. O sea que si el intendente le quiere cobrar la tasa municipal, si el gobernador le quiere cobrar ingresos brutos o algún tipo de impuesto, la empresa multinacional se presenta en un juzgado a que el juez le dé la razón y por ese supuesto perjuicio poder hacerse de no solamente el resarcimiento de lo que le han quitado, sino seguramente algún emolumento más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los tipos están por encima del gobernador, por encima, porque no hay que creer que esta provincialización de los recursos de la Constitución del 94, otra aberración de la cual el mayor responsable es primero los peronianos de la reforma del 94, los peronistas de la reforma del 44, que son 94. Y los radicales en el Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín, pero no hay que dejarse confundir por ellos, porque ellos hablan de la provincialización del recurso y le ponen la responsabilidad a los gobernadores, cuando en realidad no está provincializado de esa manera, porque fíjate que no le puede el intendente ni el gobernador, no le puede poner ningún tipo de impuesto ni gravamen, ni no los puede tocar, no los pueden tocar. Claro. Entonces las empresas mineras pueden deducir, escuchá esto, las empresas mineras pueden deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el 100% de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralógicos, ensayos metalúrgicos de planta piloto, de investigación aplicada y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica. Las inversiones de capital realizadas para la ejecución de nuevos proyectos mineros y para la ampliación de la capacidad productiva minera existente, así como aquellos que requieran durante su financiamiento, gozan del régimen optativo de amortización en el impuesto a las ganancias. Las realizadas en equipamiento, obras civiles y construcciones proporcionan la infraestructura necesaria para la operación, pueden deducir del monto total de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, en partes iguales, 60% el primero y 40% los años siguientes. Los tipos que te están diciendo, que lo que ellos dicen que son inversiones, Sí. que son inversiones en realidad, lo que ellos te dicen que son inversiones, que son importaciones, que no compran nada acá, acá no ponen un sope, no compran nada. Le dan como premio consuelo a los intendentes o a los gobernadores que les organicen las viandas y el traslado. Entonces, cuando hay que subir a la mina, sí, le dan al intendente y al gobernador que arme la combi, los traslados en camionetas, claro. y le dan las viandas Es un para chiste. las viandas, los sanguchitos, Sí, la sí, gaseosa. un chiste. Pero esto es la realidad. No, sí, claro que es la realidad. Por eso digo que está bueno que abordemos el tema y lo profundicemos. Para eso te llamé, para que se entienda de qué estamos hablando, porque si no esto no se dimensiona, porque vos no podés pensar que se está haciendo una entrega de este tipo. Es decir, donde los tipos que nos quitan los recursos encima están exentos de todo, ¿sí? Eximidos de todo. Y además, lo que importan lo descuentan de ganancias. Claro. O sea que además de importarte y te romperte la balanza comercial, además de importar y romperte la balanza comercial con importaciones en vez de fabricar acá, no, lo descuentan de ganancias. Así que no pagan ganancias y no pagan por nada del propio trabajo. Es como si yo te dijera, no, mira, yo para producir tengo estos gastos, así que no pago impuestos porque estoy invirtiendo en la producción. Está perfecto. Es así como vos decís. Déjame decirte, te leo este último mensaje y te despido y nos encontramos la semana que viene. Por favor, decirle que mediatice un poco más, escucha esto, su mensaje. Todo muy bueno, pero no estamos en una reunión política. Necesitamos poder recortar verdad y belleza para compartir el mensaje. La época, ¿vio? Nosotros creemos que está muy bien lo que estamos haciendo. Creo que estamos, es decir, porque esto se da, porque de alguna manera
yo lo invito a Martín a participar de esto. Él estuvo ayer, él está los miércoles, pero le pedí que estuviera hoy, porque me parece que es importante, de alguna manera, que se pueda entender qué es lo que está pasando, porque si no, hablamos y decimos piripipí sobre un montón de cosas que en realidad están disociados de esta verdad de la cual estamos hablando ahora. Entonces, nosotros estamos mediatizando su mensaje, porque la intención que nosotros nos proponemos es precisamente que se pueda entender o que Martín pueda explicar esto, que lo explica muy bien, y que nos ayude a tomar conciencia, porque si no, vamos a seguir repitiendo cosas que nos dicen algunos que tienen un interés determinado, ¿sí? Nosotros lo que estamos intentando es contar cuál es la verdad de la milanesa y cómo se hace para modificarlo, o qué deberíamos hacer para modificar todo esto y volver a ser lo que alguna vez fuimos, porque tenemos que recuperar nuestra esencia, ¿sí? Nosotros hacemos nuestra parte, no podemos hacer todo. Yo no puedo terminar el programa que hago con Alberto y ponerme en la computadora a hacer los recortes y publicarlo en TikTok. No puedo, No, muchachos. pero claro, tenés que tener una estructura. No, también tengo una vida, como tienen todos ustedes. Tengo familia, tengo que trabajar, tengo que arreglar las cosas que se rompen en la casa, que cada vez se rompen más cosas y cada vez hay menos guita para arreglar. Todos los problemas que todos tenemos en la Argentina, yo los sufro y los padezco también. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a la dirigencia, a la casta política. Yo no soy kirchnerista, no soy Cuca, no soy libertario, no soy de Macri. Entonces, mi vida es muy parecida a la de todos ustedes. Entonces, nosotros necesitamos ayuda en esto. Yo acepto y agradezco los consejos que me dan, pero me dan más consejos que ayudas. Claro, porque es mucho más fácil aconsejar. Está repleta de consejos. Claro. Y lo que necesito es evacuar los consejos con ayuda, porque ya con todos los consejos que yo he acumulado, tengo, pero para hacer una civilización. Claro. Claro. Quiero que se pongan en fuerza de ejecución, pasar de la potencia al acto. Entonces, muchachos, esto es un tema filosófico central. Hay que pasar de la potencia al acto. Hay que hacer. En potencia está todo muy bueno y yo agradezco todo, pero pasen al acto. Necesitamos cientos de miles de adhesiones para presentarnos a elecciones. Traigan 10 adhesiones cada uno. Por cada consejo que me dan a mí, yo tomo el consejo, les doy 10 cartones y me traen 10 adhesiones. Martín, nosotros tratamos de ayudar en eso. Vos sabés que además vos me ayudás a mí y yo trato de ayudarte a vos, ¿sí? Esto es recíproco. Así que bueno, nada, te agradezco este rato de charla. Creo que era oportuna, que la teníamos que tener porque es hoy, es decir, mañana también es, pero hoy me parecía más que oportuno poder hacerlo. Sí. La vamos a seguir en la semana que viene la seguimos, porque la semana que viene ya vamos a ver, además de esto que estamos viendo que es repugnante, el tema de que no pagan nada, vamos a ver cómo las provincias dentro de la ley, de hecho estoy leyendo el cuerpo de la ley, cómo las provincias están impedidas de pagar más del 3% sobre el valor de boca de mina, y que además las empresas no lo pagan cuando pueden deducir del valor de boca de mina ganancias, y cómo pueden además estar exentas de algo que a muchísimos talleres, fábricas y pymes argentinas nos han fundido en más de una oportunidad con esto. Bien. Con la exención de la ganancia mínima presunta. A todos nos han pegado un golpe fuerte en algún momento de nuestra actividad productiva o comercial con la ganancia mínima presunta, que es cuando la AFIP te dice, vos el año pasado facturaste tanto, así que ya que facturaste tanto, ahora, este año que arrancás, te vamos a cobrar por adelantado la ganancia mínima presunta. Y tenés que ir y poner la guita en efectivo, porque supuestamente como vos facturaste tanto, ahora te vas a facturar tanto, entonces tenés que pagar por adelantado. Esto es obra del kirchnerismo.
con el cual fundieron a miles de establecimientos productivos. Y las mineras, que han ganado la plata loca en estos años, están exentas del impuesto a la ganancia mínima presunta. O sea, grandes capitales internacionales están exentos de un impuesto que destruye la actividad productiva del país, junto con el IVA, y las multinacionales están exentas de esto que destruye a la actividad productiva nacional. Entonces se vea claramente, vamos a ver en la próxima emisión, cómo este plexo jurídico no es solamente para que los tipos se lleven los minerales y ganen guita, sino que todo está entramado en la destrucción de la actividad nacional. Claro. Martín, te mando un abrazo, gracias, chau, gracias en serio, ¿sí? Buen día, Tromba.